Bienvenidos a Vivir del Entrenamiento Online, el podcast en el que aprenderás a lanzar, escalar y vivir de tu negocio de entrenamiento online, con Alberto RJ y Evaristo Molina. Muy buenas y bienvenido o bienvenida al podcast de Vivir del Entrenamiento Online. En el episodio de hoy vamos a hablar de por qué contratar un mentor podría ayudarte a hacer crecer tu negocio de entrenamiento online. Queremos hablarte de qué aspectos tienes que tener en cuenta, qué es exactamente un mentor, cuáles son las ventajas de tener uno en el caso de que lo necesites y en qué te deberías de fijar a la hora de seleccionar a esta persona. Así que sin más vamos a comenzar con el episodio. Alberto, ¿cómo estamos hoy? Pues muy bien, la verdad, con muchas ganas de comentar este tema. Creo que llevamos ya unos 170 y pico episodios y nunca lo habíamos comentado. Así que bueno, me parece que es un tema muy interesante, sobre todo como en la etapa en la que está el mercado ahora, que al final pues cada vez hay como más oportunidades, más opciones un poco como de mentores o gente que te ayude, digamos, con el negocio. Entonces, sobre todo el objetivo número uno es, primero, que veáis, digamos, en qué momentos tiene sentido contratar un mentor, ¿no? O digamos qué puede aportaros un mentor, y segundo, que tengáis unos criterios más o menos objetivos para escoger al vuestro en caso de que queráis hacerlo y que no pues os estafen, os timen o lo que sea, sino que bueno, pues realmente podáis tener un buen retorno de esa inversión en el aprendizaje. Así que nada, vamos con ello. Total, y de hecho quiero empezar el episodio con una reflexión que hice hace tiempo también a través de redes y que, o sea, sin duda alguna para mí creo que es algo con lo que espero que la gente se pare a pensar, ¿no? Y es el hecho de, oye, primero, no antes de si lo contrato o no lo contrato, ¿por qué lo contrato? ¿No? Es decir, ¿por qué tengo que contratar un mentor? Y a mí hay algo que me llama mucho la atención porque es curioso como la cantidad de disonancias que hay en las personas entre lo que dicen y luego lo que hacen, ¿no? Y precisamente en esta reflexión hablaba de decir, oye, si tú le preguntas a cualquier persona ¿qué es lo más importante para ella? Si el tiempo o el dinero, estoy convencidísimo de que más del 90% de las personas dirían que el tiempo es mucho más importante que el dinero. Sin embargo, cuando van a tomar una decisión de compra, siempre pretenden ahorrar dinero a ahorrar tiempo, ¿no? Y precisamente un mentor, uno de los grandes beneficios que aporta es que te puede ahorrar muchísimos quebraderos de cabeza, pero sobre todo muchísimo tiempo. Y es curioso cómo ahorrarnos ese dinero en quizá no contratar a esa persona que ya ha recorrido ese camino, que puede guiarme, que puede ayudarme, que puede evitarme los errores, te va a hacer que, es decir, oye, sí, que te has ahorrado esos 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 euros, la cantidad que sea, pero ¿cuánto tiempo te va a llevar, llegar al punto en el que si hubieses contratado a esa persona te habría ayudado a que llegase? Y esto es algo, ¿vale? Y quiero que se quede claro desde el minuto uno que el objetivo de este episodio no es que nos contrates a nosotros, o sea, porque sinceramente, o sea, nos da absolutamente igual, ¿vale? El objetivo del episodio es que entiendas cómo tomar mejores decisiones dentro de tu negocio. Y esto es algo que vemos con muchos alumnos, ¿no? Que es el hecho de, oye, veo cómo entran a Consolida y consiguen en un mes los resultados que ellos llevaban tratando de conseguir 1, 2 o 3 años. Imagínate el impacto que hubiese tenido en su vida o que tendría en la tuya el hecho de que en lugar de estar 1, 2 o 3 años o más tiempo tratando de descubrir cómo se hacen las cosas, pudiese acceder a un camino probado, a unas personas que ya han recorrido precisamente ese trayecto y pudiesen decirte, oye, esto no, esto es lo que hay que hacer, esta es la forma de hacerlo y estos son los pasos que tienes que seguir. Entonces, esto es algo, y yo soy perfectamente claro en esto, que yo era el primero que en su día prefería ahorrarme dinero a ahorrarme tiempo, pero a medida que vas madurando, que vas creciendo, que vas también viendo cómo te van influyendo, digamos, un tipo de decisiones u otras, pues sin duda alguna, si pudiese volver como a 10 años atrás, una de las cosas que le diría a mí yo del pasado es ahórrate tiempo y no te ahorres dinero, ¿no? Así que ya para comenzar con el episodio, quitando esta reflexión, Alberto, ¿qué es exactamente un mentor? Un mentor básicamente es alguien que, por normas generales, si el mentor es bueno, ha recorrido el camino que tú quieres recorrer, conoce básicamente gran parte de los errores y gran parte de los pasos adecuados que tienes que dar y te va a llevar por ese camino para hacértelo más rápido, más simple, más sencillo, permitirte llegar más lejos.
Entonces, básicamente es una persona que ha recorrido ese camino, o eso para mí es como debería ser un mentor, ya luego cada uno que lo defina como quiera, y sobre todo que tiene la capacidad para ayudarte, para guiarte y para ponerte en tu situación. Porque al final, o sea, un mentor no es solamente a alguien. Imaginemos que yo contrato de mentor para mis inversiones a Ray Dalio. Claro, Ray Dalio está acostumbrado a manejar miles de millones y yo soy un pringado con un par de miles de euros en la cuenta. Entonces, sobre todo también que sea alguien que entienda vuestro punto, es decir, y que vosotros, por ejemplo, cuando buscáis unos testimonios, que tenga gente como vosotros. ¿Por qué? Porque si a mí me llega Sergio Peinado a trabajar con nosotros, pues claro que vas a hacer que Sergio Peinado gane más dinero, pero porque el 99% lo tiene hecho. Entonces, muchas veces cuando vemos, digamos, como casos de éxito de gente, o son los 3 amigos de turno, o es gente eso con una audiencia muy grande, cosas así. Entonces, yo aquí también miraría, oye, busco un mentor que me ayude en mi punto actual, que me ayude en el punto en el que yo estoy, al que yo quiero llegar, y que sea alguien, digamos, realista, porque es verdad que ahí fuera hay un montón de gente que ha recorrido ese camino, pero no todo el mundo está en la misma situación o tiene, digamos, las mismas capacidades, y creo que lo ideal es que busques algo que se adecue a ti. Yo, por ejemplo, sí que es cierto que soy como muy fan de la formación. Y es curioso y me gustaría que esto las personas como que lo entendiesen, ¿no? Que es cierto que cuando no tienes dinero, lo último que buscas es invertir dinero para conseguir más dinero, pero es que lo que más va a hacer que tú consigas más dinero es invertir el dinero aunque no lo tengas. Entonces, no estoy invitando a nadie a que apueste ni a que pida préstamos ni nada de esto, pero sí que es cierto que yo miro, por ejemplo, mi mentalidad de hace, no sé, 7 o 8 años con la mentalidad de ahora y consumo formación de todo tipo. Es decir, voy a aprender a esquiar. Un profesor. Es decir, voy a hacer un paquete igual, pero es que por mi cuenta voy a estar 5 años. Hostia, voy al bike park, hay un profesor de descenso, póngame una clase. ¿Por qué? Porque sé que me lo va a hacer mucho más rápido. Entonces, es cierto que cuando no tienes la capacidad económica cuesta hacer eso, pero yo invito a todo el mundo de verdad que cada uno en su capacidad, al final muchas veces, tío, o sea, un mentor puede ser un buen libro. Es decir, que yo invito a cada uno que dentro de sus capacidades que se animen mucho más a invertir en formación, a invertir en mejorar sus capacidades, en mejorar su mentalidad. O sea, esto es lo que hemos comentado 200 veces. Tío, el mejor fondo del mundo, o sea, es que yo soy capaz de batir al mercado y hacer el S&P un 6, yo soy capaz de promediar un 18. Da igual, si tienes 5.000 euros ahorrados, ¿qué vas a sacar de un 18% de 5.000 euros? Nada. Entonces, todo lo que puedas invertir en ti y en un mentor, una formación que te ayude, para mí es que es que no se puede comparar el retorno con ninguna otra cosa. Sí, sí. De hecho, para mí hay una frase que yo tengo ahí en la cabeza, ¿no? Porque muchas veces al final la gente te comenta, no, es que no tengo capacidad de generar ingresos, es que no genero la cantidad que a mí me gustaría, ¿no? Y normalmente la frase no sería tanto como que no tienes capacidad de generar ingresos, sino que no tienes las habilidades que te permiten generar esos ingresos, ¿no? Y eso es precisamente lo que yo considero una de las cosas que más puede ayudarte un mentor. De hecho, sí, porque bueno, teníamos ahí como varios puntos, ¿no? Que nos gustaría destacar de cosas que precisamente un mentor te va a ayudar a que las desarrolles. Una de ellas principalmente es el tema, como te he dicho, del tiempo, que yo personalmente es lo que más valoro a día de hoy en mi vida. Es decir, oye, si para un resultado que yo quiero conseguir en mi negocio, en mi vida personal, en lugar de tardar 3 años, puedo tardar 3 meses, oye, pues obviamente lo prefiero. También el hecho, ¿no?, de decir, a día de hoy, ¿no?, precisamente cuando recorres un camino te das cuenta pues de la cantidad de desvíos, obstáculos, problemas que hay en ese camino. Tú obviamente, si nadie te lo ha dicho, pues tú los cometes todos, como nos ha pasado a nosotros en su momento, y luego con el tiempo vas llegando a las conclusiones de, ostras, pues si hubiese hecho esto, probablemente habría llegado más rápido y con menos quebraderos de cabeza, ¿no? Entonces, ese otro aspecto que creo que es súper relevante a la hora de contratar un mentor, ¿no? Es decir, una persona que pueda precisamente ahorrarte esos problemas, esos quebraderos de cabeza, esos inconvenientes que te vas a encontrar en el negocio, porque eso sabemos que van a suceder. Y luego hay un punto que para mí es súper importante y que quiero que destaquemos y que a veces creo que los profesionales no son lo suficientemente conscientes de esto, y es darte la certeza de que ese es el camino a seguir, ¿vale? Voy a repetir esto porque, o sea, me gustaría que esto te lo metieses en la cabeza, ¿no? Que es darte la certeza de que ese es el camino a seguir. Porque uno de los motivos que veo por el que más personas no consiguen el resultado que quieren, por el que no montan su negocio, por el que no consiguen avanzar, es precisamente
porque se rinden durante el camino. Es decir, al final yo siempre he sido de la mentalidad de que si tú trabajas, eres persistente y eres paciente, tarde o temprano vas a conseguir lo que quieres. Pero entiendo que cuando llevas 3 años tratando de conseguir algo y no llegas al resultado, es complicado tener esa mentalidad de Navy SEAL, ¿no? Como yo lo llamo muchas veces, que te haga mantenerte incluso aunque no lleguen los resultados. Entonces, el hecho de tener a ese mentor y obviamente si también es posible tener una comunidad de personas que te apoyen en esto, independientemente de que consigas los resultados antes o después, te va a permitir mantenerte en el camino y a largo plazo eso es para mí lo que hace que alcances lo que estás buscando. Y esto es un punto que pocas personas valoran, pero que para mí a día de hoy es fundamental. O sea, para mí es fundamental porque, mira, justamente yo ayer lo comentaba en unos stories, que es decir, el tener la certeza de que estás trabajando en la dirección adecuada es importante porque emprender un negocio es un camino lleno de obstáculos y dudas. Pero si encima el camino que estás caminando no tienes claro que es el adecuado, no hay dudas. Tienes un nivel de bloqueo y de confianza en ti mismo que es prácticamente imposible que llegues al final. Entonces, el tener ese camino y esa certeza te permite saber que, oye, a lo mejor no estoy llegando ahora, a lo mejor no el mes que viene, pero lo estoy haciendo bien. Y aquí entra la parte de que lo que estáis escuchando este podcast, decirme si esto no es así. ¿Cuántos de vosotros, los que aún no vivís el negocio online, no pensáis o no veis que hay una parte de suerte importante en vuestro negocio? Es decir, vosotros muchas veces pensáis que al que le va bien, tío, tuvo suerte. Un post se le hizo viral, dio con una estrategia. No hay suerte. O sea, lo he dicho 100 veces, no construimos aviones. Sí, no es tan complejo, pero si tú no tienes un camino claro, justamente hoy en Consolida tenemos una sesión, digamos, de antibloqueo, que al final pues no todo el mundo le va bien y también pues hay sesiones un poco para ayudar a los compañeros que no están avanzando, ¿no? Y es curioso como muchos decían, tío, mi bloqueo es este, pero estoy tranquilo porque sé que va a llegar. Es decir, sé que estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, sé que estoy rodeado de gente que lo está consiguiendo, sé que es cuestión de un mes, 2 o 3, pero sé que estoy ahí. Cuando, si no estuviese ahí, o sea, un chaval me preguntaba a mí, como cuando eran mis inicios, decía, mis inicios, el problema era en 2017 que no había entrenadores online. Entonces, mi pregunta era, ¿a dónde va el flipado este? Es decir, yo qué sé si voy a poder hacerlo. Entonces, una vez entráis, digamos, en este caso, como es, por ejemplo, la comunidad de Consolida, y tenéis la certeza de que hay gente que lo está haciendo igual que vosotros, con vuestras mismas habilidades, con vuestro mismo mercado, con vuestra misma, lo que sea, es como, hey, yo no soy tan tonto, yo también puedo hacerlo. Entonces creo que justamente hicimos un podcast cuando yo vivía en Mallorca, hace tiempo que hablábamos de la confianza en uno mismo, que era como importante para como que el negocio fuese hacia adelante, ¿no? Y es que si tú no confías en el plan que tienes porque no tienes un plan, apaga y vámonos. Sí, sí. De hecho, o sea, ahora que has dicho eso, ¿no? De cuando empezaste en 2017 y demás, que, o sea, precisamente yo, sabes que también me siento como muy reflejado con esto. Es que el hecho de cuando yo también estaba empezando era como, vale, he visto que esto, por ejemplo, lo ha hecho gente en Estados Unidos, pero yo no sé si esto se puede hacer en España. De hecho, esa era una de las principales dudas que tenía. Y tampoco sé si este es el camino correcto para que el negocio vaya avanzando, porque no he visto decenas o cientos de casos de éxito de personas que lo han conseguido. Entonces, eso que has dicho, ¿no? De decir, oye, es que ya no es solo trabajar en una dirección, sino el hecho de estar continuamente preguntándome y cuestionándome si esta es la dirección, es que eso, primero, te resta una cantidad de energía tremenda y obviamente quita el foco de lo importante que es hacer el trabajo, ¿no? Que al final eso es lo que marca la diferencia. Además, lo vemos también, bueno, y de hecho lo podemos comentar, ¿no? Con el tema del entrenamiento. Por ejemplo, ahora Alberto me está entrenando a mí, aunque no se note, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir? Ya quito yo la broma de medio. Está con sudadera, ya. Cuando se quite la camiseta fliparéis todo. Entonces, por ejemplo, precisamente hablando de eso, ¿no? Y muchas veces tengo amigos que me dicen, a ver, Evaristo, tú sabes perfectamente cómo hacerte un buen entrenamiento. Y por supuesto que sé hacerme un buen entrenamiento, pero ya quito la decisión de si voy a entrenar o si no voy a entrenar. Oye, tengo que rendirle cuenta a esta persona. Oye, este es el plan que hay hoy, me guste más o menos, esto es lo que tengo que hacer hoy. Y sé que esto me va a llevar al objetivo que quiero, ¿no? Y precisamente el quitar ese punto de decisión es lo que hace que cumpla con el plan y que al final consiga el resultado. Y eso creo que es algo que es importante que entienda la gente, que para llegar a un sitio hay varios caminos. Por supuesto que hay varios caminos, pero al final lo importante es que lo recorras y obviamente que sepas seguro que ese camino te va a llevar en esa dirección, que te va a llevar, a ese objetivo. Entonces esto es algo que creo que obviamente cuando estamos empezando quizás no lo valoramos tanto o no lo vemos, pero para mí es una parte fundamental que hace que tus resultados
o sea, se disparen, pero además de forma exponencial. Y de hecho una cosa, ¿no, Alberto? Que si quieres hablamos un poquito de esto, que lo vemos con los alumnos, que por ejemplo los primeros alumnos que accedieron a Consolida, pues yo que sé, hace creo que ya más de 3 años, el tiempo que les ha llevado llegar a ciertos niveles no tiene nada, o sea, no es comparable al tiempo. Ahora hay personas que en cuestión de 3 meses o 6 meses consiguen los resultados que a otros compañeros les costó años, les costó 2 años, 3 años. Y es como, ostras, es que es precisamente por ver que ellos lo han hecho y por ver que ese es el camino a seguir. Sí, o sea, algo que, por ejemplo, yo lo he comentado el otro día a un compañero y también tenéis que vosotros entenderlo con vuestros clientes. Hay conceptos que no van a calar en vuestra mente, salvo que os lo repitan 100 veces. Por ejemplo, los que vendéis barato. Cada vez que veis que alguien en Consolida vende a 700 un trimestre, 900.000, vuestro primer pensamiento es mentira, es falso. Y es normal y no pasa nada. Una vez estáis dentro de Consolida y lo veis que lo hacen 20, 30, 50, 100 personas y lo veis todas las semanas, es cuando empiezas a decir, hey, igual es posible. Pero, o sea, para que lo entendáis, ¿cuántas veces, o sea, a día de hoy no hay una sola persona adulta en este planeta que no se le haya dicho alguna vez que comer pan después de las 6 de la tarde no engorda? Pues el 80% de la gente lo sigue pensando. ¿Por qué? Porque no están en un entorno de que vean que eso es falso, en un entorno en el que cada día ven como hay gente que pierde peso incluso aunque come pan, pues tú con tus creencias eres igual. Tú tienes creencias en cuanto a los precios, en cuanto a cómo dar el servicio. Como estás tú solo en tu casa, no eres capaz de cambiarlas. Y salvo que entras a un lugar y que veas todo el mundo lo hace diferente y aún así te costará, no dirás, hostia, igual se puede hacer las cosas de otro modo. Pero es un tema de entrar en esa dinámica, digamos, de pensamiento colectivo y entender que a lo mejor hay cosas que tú no sabías y que vas a aprender a hacer. Y no pasa nada. Pero al final es como que te des la oportunidad de aprenderlo, ¿no? De hecho, uno de los mayores peligros que hay es que uno nunca duda de lo que ya cree. Y eso es algo que, o sea, sobre lo que yo reflexioné hace mucho tiempo, ¿no? Porque es como, o sea, durante estos años es como que he roto un montón de barreras mentales y ahora empiezo a darme cuenta de decir, hay cosas que en su día veía como es imposible llegar a, por ejemplo, a este punto, es imposible hacer esto, y ahora digo, no, sé que es posible, quizá todavía no sé cómo hacerlo, pero sé que eso es posible y precisamente ya no, como que nunca he vuelto a tener esa creencia de esto es imposible, no, sé que se puede, quizá no sé cómo, pero sé que se puede, ¿no? Y eso es algo que me gustaría que reflexionase la gente sobre ello, que es que uno nunca duda de esas creencias que le han metido desde pequeño, o no tiene que ser desde pequeño, sino algo como que toda tu vida tú has pensado que es de esa manera. Y precisamente el hecho de decir, ostras, quizá tengo que cuestionarme mis creencias. O sea, que luego lo mismo te las cuestionas y sigues con ellas y no hay ningún tipo de problema. Pero cuestionarse eso creo que es un punto que te ayuda a tener un crecimiento personal que muchas personas necesitan. De hecho, hay una peli que me gusta mucho que es la de The Big Short, la de la gran apuesta, sí. que justamente empieza con una frase que dice, no es aquello que sabes lo que, digamos, te pone en peligro, no es lo que no sabes lo que te pone en peligro, sino lo que crees a ciencia cierta que es cierto, pero no lo es. Y justamente os animamos a ver la peli si queréis, que hay un punto en el que el prota le dice a los bancos, mira, es que esto va a ocurrir, y los bancos se ríen en su cara en plan, ni de coña, ¿sabes? Porque al final tienen la creencia tan grande de que eso no es así, que se han planteado, ¿qué me estás contando tú? Pues al final ocurrió. Entonces, bueno, que la veáis a modo de anécdota, ¿vale? Y por último queríamos, completar el podcast, ¿no? Terminarlo explicándoos un poco como en qué criterios nosotros nos fijaríamos para contratar a un mentor, ¿vale? Y aquí hay una cosa que me gusta mucho, sobre la que últimamente reflexiono un montón, y es hacer la analogía con el entrenamiento, es decir, cuando tú ya eres un buen entrenador, un buen profesional, sabes que tu valía no está en enseñarle al cliente el último ejercicio con goma y una minibar, sabes que eso es falso. Tú sabes que tu valía está en decirle a la persona, mire usted, señor cliente, tiene que hacer esto, a esta intensidad y no hacer esto y esto. Y eso es lo que vale. Es decir, tú no ves a un Dan John experimentando con una goma nueva. Tú ves a un Dan John diciendo, tío, el camino es este. Entonces, para mí, para que lo entendáis, el buen profesional, el buen entrenador es el que es capaz de conseguir que el cliente tenga resultados de una manera sencilla y ahorrándole, digamos, tiempo y dinero en el camino. Pues el buen mentor similar es igual. Es decir, para que lo entendáis, ¿no? Veréis los entrenadores que empiezan, que lo que hacen en redes es un poco poner ejercicios llamativos para captar la atención, porque es su valía, es decir, yo no tengo un proceso para que la gente mejore, mi valía es hacerme notar con trucos. Entonces, muchas veces veréis en el mundo del marketing que ocurre igual. Yo, por ejemplo, me llegan a típica publicidad de hemos conseguido a nuestro entrenador Paquito reventarle el WhatsApp de clientes interesados.
Y tú lo ves y es como, hostia, a mí no me escribe ningún cliente, voy a escribirle a ese hombre. Y es como, mira, o sea, quieres reventarte, o sea, yo te cojo el WhatsApp que se le da baja la aplicación de la gente que te meto. Es decir, coge y pone un post de busco 5 personas, promocionalo en Nigeria, que te sale el lead a 0,00001 y pon tu WhatsApp. Vas a tener 7 millones de mensajes. Ahora, ¿cuánta gente llega a llamada? ¿Cuánta gente te compra? Entonces, como que al final, o sea, para mí sería, oye, cuando voy a buscar un mentor, aparte que luego miréis background, que luego hablaremos un poco de esto en cuanto a testimonios y demás, oye, esta persona me enseña a montar un negocio o me enseña trucos. Porque un truco es efímero. Si tú, por ejemplo, hoy aprendes a hacer ayuno intermitente o lo que sea, esa noche que no cenas o que no desayunas, vas a perder medio kilo, pero no es sostenible. Entonces muchas veces como que sí, es una estrategia para captar 5 clientes este mes y el mes que viene ¿qué? Buscaré otra. Es como ya, pero el mundo no funciona así. Entonces, que os fijéis mucho más en, oye, ¿qué persona está montando el tipo de negocio que yo quiero y tiene suficientes casos de éxito o un background, como dije antes, de gente similar a mí que lo está consiguiendo? Porque lo que decimos siempre, o sea, a nosotros nos llega gente consolidada que es como, vale, pues es fácil que tenga éxito, porque vienes con audiencia, comunicas bien, pero, oye, dale éxito a esa persona que viene sin audiencia, con una confianza por los suelos, que ni siquiera tiene un servicio muy probado. Eso es lo complicado. Entonces, que os pongáis a mirar, oye, cuando voy a buscar a alguien a quien contratar, a esa persona tiene suficientes casos de éxito de personas similares a mí, tiene un background, la gente que está con él consigue un negocio, no consigue un truco, un cliente de un mes, es decir, son cosas que yo me preguntaría. Total, total. Así que bueno, creo que se ha quedado claro, ¿no? O sea, para mí, igual que el día que comentamos cuáles son los criterios para considerar a un buen entrenador, es la cantidad de casos de éxito que tenga. Aquí digo exactamente lo mismo. Oye, cuantos más casos de éxito tiene una persona, quiere decir que mejora el trabajo que está realizando. Así que ese es el criterio, ¿no? Aparte de que obviamente pues conectes con el mensaje de esa persona, que conectes con sus valores, que eso también es súper importante, pero al final lo que demuestra si el trabajo que se está llevando a cabo es el adecuado o no, es la cantidad de casos de éxito que hay ahí fuera. Así que bueno, esperamos que este episodio por lo menos te haga reflexionar sobre, oye, si necesitas un mentor o no, si crees que un mentor puede precisamente ayudar los resultados que tienes en tu negocio. Creemos que te hemos dado como una serie de criterios que son buenos precisamente para que tú tomes mejores decisiones, que al final un buen negocio se basa en tomar mejores decisiones dentro del mismo y nada, y que si en este caso somos nosotros los que quieres que te ayudemos, pues obviamente vamos a analizar tu caso y vamos a estar encantados de hacerlo, y si no, pues... Y si no, pues nada, que sigan trabajando, que nadie monte un negocio escuchando podcast. Así que nada, gracias por vuestro tiempo, gracias por escucharnos. Nos vemos otra vez la próxima semana. Un abrazo y a darle caña.